disculpen estos problemas técnicos que hemos tenido. En fin, ya estamos en la recta final de esta jornada, o casi en la recta final. La conferencia que va a tener lugar ahora, pues, el tema en concreto, este cementerio de esclavos, ¿verdad? Pues quizás no se corresponde con el concepto de cementerio que hemos ido trabajando aquí, ¿verdad? Esos cementerios que se mandan a construir tras la prohibición de Carlos III, ¿verdad? A finales del siglo XVIII, de que se siguiesen enterrando en iglesias, en conventos, en ermitas. Se trata de un espacio sepulcral diferente, ¿verdad? Pero bastante llamativo, ¿no? Porque si la información que tengo no es verdadera, pues se trata del cementerio de esclavos más antiguo del Atlántico. ¿Es así, Jonathan? Sí. O sea que un espacio bastante singular. Y por esa razón hemos decidido que Jonathan y que Marta pues tenían que estar aquí hablándonos de este cementerio, ¿verdad? Marta está por ahí. Encantado. Es un trabajo que han hecho entre los dos, aunque será Jonathan el que los ponga. Y eso, el título, Azúcar Amarga, lo tengo por aquí, Azúcar Amarga, el cementerio de esclavos africanos de Finca Clavijo, Santa María de Guía, Gran Canaria. Sobre Jonathan, sobre Marta, pues arqueólogos, toda una referencia en el mundo de la arqueología, en la prehistoria en Canarias, con un currículum realmente envidiable, con estancias en universidades extranjeras, ¿verdad? Y los dos trabajan para la empresa Tibicen Arqueología y Patrimonio. Y eso, han estado trabajando en este yacimiento y ¿estás preparado ya para...? Sí, no sé cómo se pone esto en marcha. Seguimos con el progreso. Vamos a cerrar aquí el Spotify. Enoch. Para poner esto en presentación. Vamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta conferencia. En primer lugar quisiera dar las gracias a Gustavo Trujillo por la invitación a este ciclo de conferencias, a la Jornada de Patrimonio Cultural de Teror. También quisiera felicitarle por la temática de estas jornadas y por las diferentes perspectivas desde las que se ha analizado esta temática. Desgraciadamente no he podido asistir a las conferencias anteriores porque he estado un poquito enfermo, pero bueno, la verdad que espero leer las publicaciones de esta jornada porque las conferencias pues tenían muy buena pinta. El trabajo que les vamos a presentar aquí hoy pues tiene que ver con lo que nosotros creemos que es un cementerio de esclavos que se localizó hace pocos años en Santa María de Guía y que es sin duda pues uno de los hallazgos arqueológicos más llamativos o más inesperados que hemos encontrado en Gran Canaria en los últimos años. El cementerio de Finca Clavijo pues está localizado en el noroeste de Gran Canaria, en Guía, y tiene la particularidad de que el lugar donde apareció no existía ninguna evidencia documental de que hablara de la presencia de un cementerio en este lugar. No había pues evidencias de iglesias, de conventos, etcétera, y tampoco pues había yacimientos aborígenes que nos hicieran pensar que en este lugar pudiera haber un cementerio. Además llama la atención que en este caso pues nos encontramos una serie de sepulturas que están pues
digamos que se presentan de una manera bastante diferente a la que hemos visto, a la que estamos acostumbrados a ver tanto en yacimientos aborígenes como en yacimientos históricos, en iglesias, como ustedes han visto a lo largo de esta jornada. Este yacimiento pues aparece de manera casual, como muchos yacimientos en la isla de Gran Canaria, y aparece pues como resultado de unas obras de canalización en el año 2009, y durante estas obras pues se rompen una serie de sepulturas y pues aparecen restos humanos, y entonces pues bueno, se llama al servicio de patrimonio histórico del Cabildo Gran Canaria, y se decide pues realizar una intervención arqueológica con el objetivo de determinar pues la naturaleza de este hallazgo y un poco y documentar históricamente este sitio. Cabe destacar que lo que vamos a tratar aquí hoy pues solo se trata de una pequeña parte de lo que puede ser en realidad el cementerio de Finca Clavijo. Son apenas 49 metros cuadrados los que se excavaron en el año 2009, porque era el área que estuvo afectada por las obras de canalización. De hecho, cuando se realizó la intervención arqueológica por la empresa Tivicena, pues se hicieron también unos sondeos con georradar alrededor de la zona afectada por las obras, y se observó una serie de anomalías en el terreno que parecían pues tener la misma morfología que las fosas que ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿no? Entonces pues no es raro no sería extraño que dentro de unos años pues pudiéramos con nuevas excavaciones arqueológicas seguir dando novedades sobre este sitio. El caso es que claro, cuando nosotros preguntamos a los historiadores, oye, ¿y esta gente? Porque estos no son aborígenes, además tenían pues metales, una serie de objetos que vamos a ver después, no son aborígenes, tiene que ser una población histórica. Pues claro, ahí le preguntábamos a los historiadores y ellos nos decían que no, que es imposible que allí hubiera un cementerio histórico, que no podía ser. Es decir, estamos hablando de un cementerio de gente que no está en la historia, que no está en los documentos, eran los nadie, era gente que no era nada ni siquiera para estar en esos documentos. Y de hecho esto es un ejemplo, este trabajo es un ejemplo de cómo la arqueología puede servir como una herramienta para recuperar la memoria histórica de aquellos grupos marginales, aquellos grupos que no pudieron tener pues, un protagonismo en esos documentos históricos. Y además pues, pone de manifiesto que la arqueología también puede ser pues, una herramienta muy importante a la hora de completar toda la información que tienen los documentos históricos. En este caso, lo que vamos a ver aquí hoy no está en ningún lado, o sea, no se puede recoger en ningún documento histórico, no aparece. Sí hay unas evidencias, se habla de una serie de rituales funerarios vinculados a las poblaciones africanas, pero no se tiene una prueba evidente de dónde estaban estos lugares, si es que estaban. Bueno, entonces, cuando apareció este cementerio, pues nuestra gran pregunta era, pues, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cuál era su origen? ¿Y qué estatus social tenían esta gente para no entrar, formar parte dentro de los lugares dedicados a la sepultura para la mayor parte de la gente, ya sean las iglesias o los camposantos, etc. Entonces, pues para abordar esta pregunta, pues tuvimos que desarrollar un proyecto de investigación interdisciplinar enfocado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y para eso, pues utilizamos varios métodos. Analizamos el ADN de los esqueletos que nosotros nos encontramos en este cementerio. También analizamos los isótopos estables, que no se preocupen que luego les voy a explicar por encima cómo son estas técnicas. Y también analizamos los marcadores esqueléticos de actividad física, que son una serie de marcas que se generan en los esqueletos que se producen a consecuencia de la actividad física cotidiana que realizan las personas. El caso es que nosotros ya partíamos con una hipótesis, y es que esta población pues seguramente eran esclavos que estaban vinculados pues a la explotación de la caña de azúcar y a los ingenios azucareros que desde finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI pues en esta zona de Gran Canaria pues tuvieron una gran importancia. Entonces, pues bueno, como comentaba, aquí la arqueología pues puede recuperar
pues, la memoria de estas personas, ¿no? Como les comentaba, pues el yacimiento está... Uy, perdón, hay una imagen que no se ve. Bueno, el yacimiento está ubicado aquí, no sé si lo ven, bueno, levanto. Esto es la subida hacia Guía, hacia el casco de Guía. Por aquí pues está la montaña de Galda y el yacimiento aparece justo aquí. Como ven, una zona pues, de cultivos abandonados, nada especial, no hay ninguna referencia a un yacimiento y fue justo ahí en unos trabajos de canalización pues donde apareció. Como ven, pues el cementerio pues está compuesto por unas cuantas sepulturas. Aquí en esta parte pues se pueden ver los destrozos de los canales que estaba haciendo la máquina para esos trabajos de canalización, y de hecho, no sé si se fijan aquí, hay los restos de una sepultura que fue rota durante esos trabajos. De hecho, pues se encontraron pues 7 sepulturas en posición primaria, es decir, como estaban, una parcialmente destruida, pero había 7 sepulturas que fueron documentadas, con 8 individuos, ya que una de las sepulturas tenía los restos de 2 individuos, de una persona adulta y de un niño, y también pues aparecían los restos de otros 6 individuos, pero ya en posición secundaria, alterados por esos trabajos que veíamos. En total pues tenemos 14 individuos que componen este cementerio. Es un número muy pequeño, pero como verán es un número que es suficientemente grande o significativo para dar las sorpresas que dio este cementerio. Las sepulturas de Finca Clavijo pues tienen la particularidad, y en eso difieren bastante con las aborígenes o con del periodo colonial canario del siglo XV y siglo XVI, en que los cuerpos están depositados, están colocados de lado, en posición lateral. Algunos están, la mayoría, sobre su lado derecho y otros sobre su lado izquierdo. Además, pues se orientan de oeste a este. Solo en un caso, en el caso del niño, está orientado de este a oeste, con las cabezas un poco sobrelevadas y no mirando al mismo lugar. Esto de las posiciones de lado, ya veremos que tiene su importancia. Posteriormente volveremos sobre este tema. Y además, pues aquí tienen la sepultura 1, que es la que tiene un adulto y un niño. El niño pues, está muy poco representado, pero ahí está. El individuo 2, pues como ven ahí, el 3, el 4. Y aquí tienen pues el resto de sepulturas. Están estirados, aunque en algunos casos pues las extremidades no aparecen, las extremidades inferiores, las piernas, no aparecen del todo estiradas, y seguramente porque se están ajustando al tamaño de la sepultura. Si se fijan, todas estas fosas que están excavadas en el suelo son muy estrechas, y probablemente pues son tan estrechas con el objetivo de facilitar la colocación lateral de los cadáveres. Si se fijan, pues los brazos pues no siguen un patrón común, sino que algunos pues están estirados, otros flexionados, unos delante del cuerpo, por detrás, etc. Es decir, lo único que podemos decir que es homogéneo es que están más o menos estirados y que están depositados de lado. Un aspecto muy importante para entender este cementerio, para poder dar contenido histórico a este lugar, es la cronología del sitio. Nosotros realizamos dos dataciones por radiocarbono, por carbono 14, con la técnica AMS, que es la que da mejores resultados, del individuo 2 y del individuo 7, me parece. A ver, creo que sí, el 2 y el 7. A ver, sí, exacto. Entonces, en la primera datación nos dio una fecha con un 95% de probabilidad que se sitúa entre el 1401 y el 1615. Aquí pues pueden ver las fechas, ¿no? 1401 a 1496 y de 1601 a 1615. Los resultados de carbono 14 pues siempre son resultados estadísticos, entonces no es una cifra concreta, y además, como veremos ahora en las siguientes diapositivas, es también son unos resultados que también hay que valorarlo desde un punto de vista crítico. Y además pues también tenemos en el caso del individuo 7
pues una datación que va desde 1420 hasta el 1630. Claro, si nosotros vemos estas dataciones, pues diríamos que el cementerio realmente está datado en el siglo XV. Si nos fijamos aquí en las curvas, bueno, no sé si lo ven ustedes, pero ven esta curva, esta es la datación. Bueno, yo explico, no se asusten con el tema técnico, pero bueno, esta es la datación realmente que nosotros tenemos. Esta es la curva en Cal 13, que es una curva de calibración. Y este es el resultado que nos da la datación. Si se fijan aquí, la datación prácticamente donde es más importante es entre 1420, bueno, 1450, y en la otra tanto igual, 1430, 40 y 1500. Claro, estas fechas a sí mismas no son coherentes, ya que en esta época, entre el 1400 y el 1490, Gran Canaria realmente no está conquistada. La conquista castellana terminó en 1483, y es muy raro que este tipo de cementerio, sobre todo de gente africana, esté ya también establecido en esta fecha. Y además tenemos otra serie de indicadores cronológicos que nos permiten, pues, contextualizar mejor estos resultados. El caso es que en el individuo 2, dentro de la fosa, apareció una moneda cuya datación es del 1500, de la primera mitad del siglo XVI, en torno al 1530. Sin embargo, la datación que vemos aquí pues va desde el 1401 hasta el 1615. Entonces, por lo que sabemos que seguramente, esa persona falleció posteriormente a la fecha de la moneda, a partir del 1520-1530. Entonces ya vemos que estas fechas de 1401 y 1496 pues no nos cuadran. También porque nosotros sabemos que es imposible, dado que en esa época todavía ahí dominaba el Bonaiga el Bueno, etc. Y bueno, en esta otra gráfica vemos las dos dataciones conjuntamente. También como en las otras, pues vemos que la fecha nos da 1400, desde 1400 a 1500 como parte principal. Lo interesante de esta gráfica es que vemos que las dos dataciones son bastante simultáneas, es decir, que lo que estamos viendo es que son dos individuos que tuvieron que morir en un periodo de tiempo más o menos simultáneo. Esto es interesante porque muchos cementerios, como por ejemplo los aborígenes, son utilizados durante cientos de años. Sin embargo, aquí estamos viendo pues dos sepulturas que aparentemente ocurrieron en un espacio de tiempo bastante similar. Y bueno, y un poco trabajando con estos datos de la datación, pues hicimos una pequeña aproximación bayesiana a estas dos dataciones. Es verdad que este modelo bayesiano es un poco tramposo, porque con dos dataciones pues se tienen muy pocos datos, pero bueno, los resultados fueron bastante interesantes. ¿Qué implica esto del modelo bayesiano? Pues bueno, nosotros sabemos que es imposible que antes de 1483, o bueno, por poner una fecha, haya un cementerio de esclavos africanos asociados a los ingenios de azúcar, que ya veremos por qué tenemos otras pruebas de que son esclavos africanos. Entonces, pues ponemos un límite inferior, es decir, una fecha en la que nosotros sabemos o decidimos, que también es una decisión evidentemente, es una hipótesis, que no puede existir un cementerio como este. En este caso utilizamos la fecha de 1501, cuando se realizan pues una concesión importante de tierras en la zona de Guía, en lo que se conocía pues la dehesa de Tamaragalda, para la implantación de plantaciones de caña dulce y de ingenios azucareros. Y además colocamos un límite superior, que en este caso es la pragmática sanción de Felipe II, en 1567, cuando se prohíbe a los moriscos pues desarrollar su religión, sus prácticas funerarias, etc. Aunque es verdad que la pragmática sanción pues está más vinculada, está más orientada a un problema específico en la zona de Granada, ¿no? Pero bueno, en general ponemos estas dos fechas como hipótesis para decirle al programa, para decirle a la estadística, estas curvas que tú me estás dando, que me estás incluyendo tanto el siglo XV como el siglo XVI e incluso el XVII, vale, están bien porque tú además lo haces en función de una curva de calibración
que además no es perfecta porque hay determinados periodos que no están del todo bien controlados. Entonces quiero que las estadísticas me las haga asumiendo que no pueden ser ni más recientes que el 1501 ni más antiguas que el 1567. Entonces el resultado que nos da es que el cementerio, que estas dos dataciones son de un periodo comprendido entre el 1501 y el 1558 después de Cristo. Es decir, en la primera mitad del siglo XVI, que es una fecha que ya es mucho más coherente con lo que nosotros sabemos acerca de los cementerios, de un posible cementerio de esclavos en esta zona de Gran Canaria, y además por esa moneda que nosotros tenemos en una de las sepulturas. Bueno, en esta tabla vemos un resumen de las principales características de la población de Finca Clavijo. Como vemos, pues hasta aquí, hasta el individuo número 7, pues tenemos los que estaban en sepultura. Y aquí, hasta el 8, perdón. Y a partir del 9 pues tenemos los individuos que pudieron ser identificados, pero que eran pues resultado de esas obras de canalización de agua. Y además pues tenemos la posición, la orientación, las dataciones que tenemos, y muy interesante, que ya lo veremos después, los ajuares o objetos de adorno personal que iban acompañando a esta sepultura. Ya lo veremos a continuación. En el caso del individuo número 2, que es una mujer joven, entre 25 y 35 años, pues venía acompañada de esa moneda que hablábamos antes, de la primera mitad del siglo XVI, y además una medalla cristiana, una medalla franciscana, con la invocación de la Inmaculada Concepción. Y luego, pues también una serie de mujeres con pendientes, cuentas de vidrio, que ya veremos qué importantes son las cuentas de vidrio también para la interpretación de este yacimiento, y una serie pues de elementos que son bastante importantes a la hora de hablarnos de la identidad de esta población. Entonces, nuestras preguntas eran: ¿quiénes eran ellos? ¿De dónde venían? Si es que venían de fuera. Para eso aplicamos el ADN y los isótopos estables. ¿A qué se dedicaban? Si nuestra hipótesis era que eran esclavos, pues si eran esclavos tenían un modo de vida de esclavos, o sea, trabajaban mucho como un esclavo. Pues entonces eso debería verse en su esqueleto. Y además, ¿a qué se debía su práctica funeraria? Porque, por lo que sabemos, difería de manera significativa lo que nosotros conocemos, pues tanto del mundo aborigen como ya del mundo colonial. Entonces, hicimos una de las colaboradoras en el proyecto, la doctora Rosa Fregel de la Universidad de Stanford, pues hizo el estudio de ADN y analizó pues el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial pues se basa en recuperar la información genómica de las mitocondrias, que son son digamos las centrales energéticas que están dentro de la célula, y que hay muchas, que todas las células tienen muchísimas mitocondrias. Por eso son muy buenos candidatos para los estudios de ADN, ya que cuando uno analiza pues los esqueletos, como las mitocondrias son tan abundantes, son fácilmente analizables, digamos. Es mucho más complicado analizar el ADN nuclear porque se deteriora mucho más rápido y además es mucho más escaso. Y esto de la ADN mitocondrial pues es muy interesante porque nos permite tener información acerca del origen geográfico de las poblaciones. Aquí tenemos un mapa con los principales haplogrupos que hay en el planeta Tierra, en los que podemos pues ya de visus pues tener una visión de dónde procede una persona. Es decir, la información de los haplogrupos que aparecen en el ADN mitocondrial, que es además uno solo para cada individuo, nos puede vincular con una de estas regiones. Por ejemplo, si usted tiene pues el ADN M, el ADN mitocondrial M, pues quiere decir que una persona, un antepasado suyo o usted mismo, pues viene de las poblaciones aborígenes australianas. Si te aparece pues el haplogrupo I, pues tendrás una distribución pues probablemente vinculada a lo que es
Eurasia y el norte de África. Entonces esto es interesante porque nosotros podemos determinar, tener una primera prueba del origen de estos individuos. Y el ADN mitocondrial se hereda de madres a hijos, y eso crea una línea, un linaje, que puede llevarnos atrás en el tiempo. Aquí, por ejemplo, en Canarias hay gente que tiene el haplotipo U6B1 en la población actual. Del haplotipo U6B1 solo se ha documentado en población aborigen canaria. Significa que esa persona tuvo un antepasado, una mujer, que era aborigen canario. Y desde esa mujer aborigen, es decir, culturalmente aborigen, con ese haplogrupo U6B1, hasta la actualidad siempre se ha heredado de madre a hija y a hijos, lo que los hijos no lo transmiten a su prole, se ha transmitido de generación en generación. Y eso nos permite, pues, tener, como les digo, la historia de ese origen. Aquí tenemos los resultados del estudio de ADN de la población de Finca Clavijo, y si se fijan, pues tenemos varios orígenes. Aquí están las ascripciones que tenemos, ahí pues están diferentes haplogrupos. Aquí estos primeros 4 haplogrupos que ven, pues son de un origen euroasiático morisco. Aquí tenemos un individuo U6B1, que comentábamos antes, que es un individuo con ascendencia prehispánica, que es una mujer, esa mujer que tenía la medalla cristiana y la moneda. Y aquí en los otros 4 individuos tenemos una serie de haplogrupos que es de población subsahariana, es decir, de personas de raza negra o de origen subsahariano. Vamos. Cuando comparamos, hacemos un análisis de correspondencia de estos haplogrupos con las Islas Canarias actuales, la época aborigen, norte de África y subsahariano, pues vemos que hay una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en las Canarias actuales nos encontramos estos haplogrupos que estaban presentes ya en Finca Clavijo. Sin embargo, en época aborigen únicamente nos aparecen, en este caso, este haplogrupo. Tenemos que tener en cuenta que, claro, que las poblaciones aborígenes canarias también proceden del norte de África. Entonces no sería raro encontrarnos con esta serie de haplogrupos. Y sin embargo, pues vemos también aquí pues los haplogrupos subsaharianos, que como ven están todos presentes en el África subsahariana, pero que sin embargo en la población canaria actual simplemente nos quedan pues 2 de esos haplogrupos. Sí, dentro de nuestra población, aunque no seamos negros, pues hay personas que tienen ascendientes negros, ¿no? Y sin embargo no todos los haplogrupos se conservaron hasta la actualidad, algunos desaparecieron. Y bueno, como ven, pues todos los haplogrupos norteafricanos que nosotros encontramos en Finca Clavijo están actualmente representados en el norte de África y no en época aborigen. Eso también es importante porque, claro, pues igual que se trata de un cementerio aborigen con población negra también, y un grupo de marginados que incluían aborígenes y negros, pues no, porque vemos que en los aborígenes esos haplogrupos no están representados. Es un poco lioso lo que les estoy contando. Es difícil, hasta para mí, no se crea. Pero bueno, yo tengo que explicárselo porque estos son quizás los resultados más espectaculares. Así que bueno, los haplogrupos esos que veíamos, el H, el HVR, el R, el I, pues nos llevan directamente al norte de África. Además sabemos que sobre todo en Gran Canaria, pues un porcentaje, creo que el más importante de población esclava, pues era norteafricana, no es que fuera una población subsahariana. Y como vemos también, pues están representados esos haplogrupos subsaharianos que nos llevan inequívocamente a lo que es el África negra, ¿no? Aunque como veíamos, también hay un haplogrupo de ascendencia subsahariana que está presente en el norte de África, ya que bueno, se ha demostrado que también hay flujo genético desde el sur de África hacia el norte, y eso tiene que ver sobre todo pues, con las rutas de caravanas, etc. Y como les comentábamos, aquí una de las cosas curiosas es que nos aparece pues, una mujer
con un haplogrupo aborigen, el UCP1. Es curioso porque ya supuestamente para esta fecha no deberían haber pues, muchos esclavos de origen canario, pero claro, nosotros solo estamos viendo una parte de lo que es el ADN de esta mujer, no estamos viendo toda su información genómica. Esto es una cosa que vamos a poder saber ahora porque Rosa Fregel está volviendo a hacer pues, estudios genéticos, esta vez haciendo la secuenciación genómica completa de los individuos de finca clavijo, y sí vamos a poder ver el mestizaje de cada uno de estos individuos, porque quizás aquí estamos viendo una mujer que tiene el haplogrupo aborigen, pero que igual es hija de un individuo subsahariano y de un aborigen, un descendiente de aborigen. Entonces, claro, esta información también es importante, pero también tiene sus limitaciones. Y una cosa interesante con el tema de la mujer aborigen es que, bueno, aquí tenemos su dentadura, y si se fijan, hay una marca muy curiosa. ¿Ven esto aquí? Esta incisión horizontal. Pues esto es artificial y en principio pues podría parecer un desgaste extramasticatorio como resultado de la utilización de los dientes en determinados trabajos, como tercera mano. Por ejemplo, en las mujeres aborígenes, pues hay un porcentaje muy pequeño, pero hay mujeres que tienen una serie de desgastes en los dientes y utilizarlos en los trabajos del cuero y de las fibras vegetales. Y eso está bien documentado aquí en Gran Canaria. Sin embargo, esta marca que nosotros vemos es muy diferente a la que vemos en la población aborigen. Y esto nos lleva a pensar en que si se trata de una manipulación de tipo cultural, cuando nosotros pues, vemos otros cementerios de africanos en las Américas y en el Caribe, donde se conoce mejor este tipo de contextos, pues vemos que muchos africanos pues, tienen manipulaciones dentales, porque en algunas culturas del África Occidental pues, ellos pues, se hacían pues, una serie de manipulaciones dentales. El caso es que este que vemos en Finca Clavijo no se parece a ninguno de los conocidos. Vamos, sé que la máxima autoridad en este tipo de sepulturas en América vio este caso y dice que no, que esto era imposible, que fuera una manipulación cultural. El tema es que, claro, que no es natural, es artificial, así que puede ser que sea la primera evidencia de este tipo de manipulación cultural en dientes, o que sea otra cosa que nosotros todavía no sabemos, o que, bueno, que sea unas marcas de actividad laboral, una cosa que tenemos que ir viendo. Bueno, también aplicamos el análisis de los isótopos estables de oxígeno, que esto suena muy difícil, pero no es tan complicado. El tema es que si nosotros pensábamos que se trata de población esclava que viene de África, pues sería gente, serían migrantes, gente que tendría que tener pues alguna evidencia de que nos hablara del lugar de origen, o por lo menos que fuera diferente a Gran Canaria. Y esto lo podemos saber a partir del análisis de los isótopos estables de oxígeno. ¿Por qué? Digamos que cada territorio pues tiene una señal isotópica de oxígeno muy particular, que pues tiene que ver sobre todo pues con la distancia al mar, que es de donde se genera el vapor de agua que luego se va introduciendo en el interior, y que además depende de muchos factores, latitud, longitud, altitud, etc. Pero esto, gracias a estos isótopos, se han creado una serie de mapas bastante detallados en la que podemos determinar cuál es la señal isotópica del agua potable de ese lugar. Es decir, nosotros vamos a la fuente Teror y podemos analizar la señal isotópica de la fuente de Teror. Y eso nos va a dar una señal que además va a ser negativa, no sé si ven aquí, bueno, en el mar está a 0%, 0 a 0, en vapor a menos 15, luego cae en lluvia a menos 5, es decir, va variando. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque las personas cuando crecemos, pues los dientes se forman durante la infancia. Entonces, en el tejido dental se van alojando los isótopos de oxígeno del agua que nosotros bebemos cuando somos niños. Entonces se queda ahí guardada esa señal isotópica.
Nosotros, pues, si esa persona, si ese niño, pues cuando es adulto o cuando es niño, después de que esos dientes se hayan formado, se va a vivir a otro lugar, migra, ese lugar es muy probable que tenga una señal isotópica diferente. Si nosotros comparamos la señal isotópica de esos dientes con el lugar donde está enterrado, podemos ver si es diferente o es igual. Y eso nos va a dar una pista de si es un migrante o no es un migrante. Ya que nosotros pensamos que son poblaciones esclavas que vienen de África, pues algunos de ellos por lo menos iban a tener señales isotópicas diferentes a la de Gran Canaria. Es verdad que, claro, que muchos territorios tienen señales isotópicas semejantes, idénticas, y eso a veces hacen que este tipo de metodología pues no llegue a dar los resultados que nosotros quisiéramos, pero es un marcador muy interesante. De hecho, tanto es así que nosotros pues vimos que dos de los individuos de Finca Clavijo tenían señales isotópicas muy diferentes al resto de la población y que además sobresalían de la señal isotópica de Gran Canaria. Estos son los individuos 4 y 11 que me he señalado aquí en rojo, y bueno, en la gráfica si ven los resultados pues ven que son pues diferentes a la de la mayoría, y eso pues nos está diciendo que estas personas crecieron nacieron y crecieron, se formaron sus dientes, siendo más estrictos, en un lugar diferente a Gran Canaria. Quiere decir que vienen de otro sitio. Además también posiblemente el individuo 12, este que aparece por aquí, pues también tiene una señal isotópica muy diferente, y eso quizás pues sea resultado de que también pues viene de fuera. El caso es que el individuo 12 tiene una señal que también está dentro del error de Gran Canaria, ¿no? Claro, esto además nos permite, si comparamos estos valores isotópicos, ver a qué lugares del planeta Tierra pues tiene esa señal isotópica, y lo cierto es que ahí pues son bastante áreas. De hecho aparece pues en Madagascar, en Eurasia, pero también en el norte de África, y eso claro pues ya a nosotros pues, nos está diciendo que probablemente estos dos individuos pues vienen del norte de África, porque es muy complicado que vengan de Madagascar, un poquito más lejos. En el caso del individuo 12 pues ya no, es mucho más complicado. Así que además si nosotros vemos pues el individuo 4, ese que su señal isotópica se asemejaba al norte de África, pues tiene un haplogrupo, el I, que procede del norte de África. En el caso del individuo 11, que también tenía una señal isotópica semejante al norte de África, pues tiene un haplogrupo, un ADN subsahariano. Y en el caso del 12, pues también tiene un ADN subsahariano. Es decir, que son datos que independientemente no son muy concluyentes, pero sí que nos permiten ir construyendo un relato que va ganando coherencia a medida que vamos sumando pues evidencias, ¿no? Como comentábamos, pues si son esclavos deberían tener un patrón de actividad física muy importante, y de hecho así es. Vemos aquí, bueno, lo que tenemos aquí es la incidencia de artrosis en la columna vertebral. Aquí vemos las articulaciones. Si nos fijamos, de esos individuos que nosotros estudiamos en el cementerio, el 40% de los individuos, que además la mayoría son jóvenes, pues tienen artrosis entre la primera cervical y la sexta, y además pues sobre todo desde la parte baja de la cintura, ¿no? En esta zona aquí vemos en el esqueleto las zonas que están afectadas. Es decir, un porcentaje muy elevado de esta población tiene un régimen de actividad física que implica un estrés importante en la zona de las cervicales y en la zona de la espalda baja. Además, muy interesante si vemos luego los resultados de las hernias discales y de los nódulos de Small. A pesar de ser una población bastante joven, sí, no muy mayores, no son muy mayores, tenemos, fíjense ustedes, prácticamente un 40% de la población de Finca Clavijo tiene hernias discales en este tramo de la columna vertebral. Estos son, realmente si lo comparamos con otras poblaciones, no sé, si lo comparamos con las aborígenes, que es una gente muy fuerte y muy robusta, igual un aborigen tiene una hernia discal, un nódulo de Small, y a veces no lo tiene. Un nódulo de Small es como una hernia, pero que no llega a herniarse. Es cuando se produce ya la herida en el disco intervertebral
pero no se llega a producir un acceso al conducto medular. Y fíjense ustedes, es muy elevado. Y de hecho, cuando nosotros comparamos nuestros resultados con los que tenemos de otros cementerios de esclavos en el Caribe y en América, vemos que el panorama que representa Finca Clavijo es muy similar al que vemos en estos cementerios. Así que parece que sí, que en principio tenemos una población que realizó un régimen de actividad física muy importante. Además, cuando analizamos también las artrosis en otras articulaciones, en las articulaciones de las extremidades, vemos además que, fíjense ustedes, un 80% de la población tiene una artrosis importante en los hombros, que esto también es bastante llamativo. Y además, bueno, aunque en un régimen en un porcentaje bastante inferior, un 20% en los codos. Y bueno, y ya un poquito más anecdótico en las rodillas. Esto lo que nos está diciendo, pues, es que efectivamente estos esqueletos de Finca Clavijo tenían un patrón de actividad física que es coherente con lo que nosotros sabemos que eran los trabajos que realizaban los esclavos en las plantaciones de azúcar y en los ingenios en la Gran Canaria. Gracias a la documentación escrita, pues tenemos que los esclavos africanos pues participaban de manera, trabajaban bastante duro, tanto en lo que era la plantación la preparación de las tierras de cultivo para la caña, lo que era el macheteo de la caña, también pues el relleno de las formas de azúcar, etc. Aquí vemos una serie de imágenes y realmente era un trabajo bastante agotador que implicó a buen seguro pues toda una serie de patologías que son las que hemos visto en el cementerio en la población de Finca Clavijo. Y entonces, bueno, ¿y cuál era la práctica funeraria de Finca Clavijo? El caso es que, como comentábamos anteriormente, los gestos funerarios, es decir, la forma de enterrar a los muertos que vemos en este cementerio, dista mucho de lo que nosotros conocemos para los aborígenes y para la época colonial. De hecho, si nosotros comparamos lo que vemos en Finca Clavijo con sepulturas o yacimientos prehispánicos, pues vemos que es muy diferente. Hablábamos que en Finca Clavijo están depositados de lado. Sin embargo, si nosotros pues vemos los cementerios aborígenes, pues, bueno, aquí en la foto de arriba tenemos el cementerio de Juan Primo en Galway. Fíjense, son sepulturas individuales, pero los muertos están boca arriba, están estirados y boca arriba. Vemos además que hay otra serie de yacimientos como el Malpés de Agaete, que es un túmulo, o también las cistas de las crucecitas. Vemos como además tenía un tratamiento del cadáver muy particular, muy estandarizado. Aquí vemos una momia del Museo Canario, o por ejemplo una sepultura de Maspaloma. Además, esta sepultura, aunque no tenga el fardo, nosotros hemos sabido, pues a partir del análisis de las relaciones de los huesos, que también tenían un fardo funerario. Se ha perdido porque, como son materiales perecederos, pues se pierden con el tiempo. Es decir, lo que vemos en Finca Clavijo no tiene nada que ver con la población aborigen. Y además, tampoco la población... Además, el cementerio de Finca Clavijo tampoco se parece al ritual funerario cristiano de aquella época. Aquí tenemos pues una serie de manifestaciones funerarias del solar norte de la catedral. En esta parte pues vemos diferentes sepulturas donde hay en algunas varios individuos, y vemos que los individuos también están colocados de posición de cúbito supino, o sea, y mirando hacia arriba, y que además pues es la práctica común en esta época. Imagino que lo habrán visto estos días. Pues la mayor parte de la población era sepultada en el interior de iglesias o en los campos santos habilitados en torno a los conventos, a los hospitales, etc. El caso es que las fosas cristianas pues estaban perfectamente determinadas. De hecho, los rituales funerarios eran uno de los pilares ideológicos del antiguo régimen, así que bueno, es una cuestión que no es baladí para las personas de aquella época.
y que bueno, que en algunos casos sí es verdad que se dan pues depósitos que son algo diferentes, como por ejemplo en este caso el osario, que también es un osario de la catedral, que es cuando pues bueno, se quiere volver a enterrar en un sitio, recuperar una fosa, o se hacen algunos cambios en el subsuelo de las iglesias para construir una nueva, para lo que sea, pues se genera una serie de depósitos como los osarios, como este que vemos aquí, en el que, bueno, que ya se tiran los huesos y se colocan de aquí sin ninguna colocación especial, ¿no? Pero Finca Clavijo tampoco se parece a esto. Entonces, claro, aquí surge una pregunta: ¿acaso las personas enterradas en Finca Clavijo violaron alguna norma importante, haciendo imposible su entierro cristiano? La religión cristiana también tenía una serie de reglas por las cuales no todas las personas podían ser sepultadas según el rito cristiano. Por ejemplo, aquellas personas que morían en extrañas circunstancias o de manera nómada, o que no cumplían las leyes eclesiásticas o las leyes civiles, pues podían perder su derecho a ser enterrados en los lugares habitados por los cristianos. Aquí se incluyen pues los suicidas, los excomulgados, las prostitutas, los comediantes, los judíos, los musulmanes, etc. Es decir, había una legislación, una serie de prácticas por las cuales pues una parte significativa de la población podía no ser sepultada en un lugar donde se sepultaba la mayor parte de la población. Entonces, claro, quizás pues la población de Finca Clavijo pues no cumplía alguno de los preceptos necesarios para ser incluido en este tipo de depósito. Y esto nos está hablando de que probablemente se tratara de una población marginalizada, es decir, que no tuvo derecho a tener sepultura cristiana. Y esto es llamativo porque ya desde los primeros momentos de la llegada de esclavos a Gran Canaria, la Iglesia se preocupa mucho de que los dueños de los esclavos evangelicen a la población africana. Es decir, no es que se dejara a los esclavos y ya está, como eran esclavos pues no se preocupaban por su religiosidad. Al contrario, se obliga o se intenta que los dueños de estas personas, los dueños de los esclavos, pues evangelicen y hagan lo posible para que ellos pues se conviertan en cristianos si ya no lo eran en su lugar de origen. Y claro, es verdad que hay una serie... un poco lento. Hay una serie de gestos en el cementerio de Finca Clavijo que nos hace pensar también en el ritual islámico. Aquí tenemos pues un detalle de una necrópolis islámica, la de Tauste en Zaragoza, en la que vemos que, si se fijan, pues los cuerpos están depositados en lateral, como los de Finca Clavijo. Se ven también sus sepulturas bastante estrechas, y de hecho pues no sería extraño que también en el cementerio de Finca Clavijo de alguna manera la religión islámica, la religión musulmana, pues esté presente, ya que tenemos que tener en cuenta que las poblaciones que llegan como esclavos a Gran Canaria pues ya conocen el Islam. En el norte de África pues estaba implantado desde el siglo VIII, pero ya también en zonas de Senegal, de Mali, de Gambia, desde el siglo XI ya hay una islamización, no total, pero sí importante de algunas tribus, ¿no? Entonces, pues no sería extrañar que también exista algún sustrato islámico que se deja ver en el caso de Finca Clavijo. Pero claro, también es verdad que hay una serie de cuestiones que nos alejan también de ese caso, de esa relación con lo islámico. En primer lugar, los cuerpos están orientados de oeste a este, en vez de tener la cabeza orientada al este. Es decir, cuando digo oeste a este, es que la cabeza estaba en el oeste. La cabeza, normalmente en los cementerios islámicos, está al este, y además los cuerpos en los cementerios islámicos se suelen depositar sobre el lado derecho. En el caso de Finca Clavijo, son 4, que la mayoría de los que tenemos en posición primaria, sin tocar, estaban sobre el lado derecho, pero otros 3 estaban sobre el lado izquierdo. Es decir, que si se trata de un ritual islámico, es un ritual bastante heterodoxo, no es un ritual
que siga de manera ortodoxa lo que es los preceptos de la religión islámica. Tampoco sería muy extraño, ya que estamos hablando de un lugar donde no es África, no es Próximo Oriente, no es el sur de la península ibérica, donde la comunidad musulmana pues está cohesionada. O sea, hay imanes, hay personas que pueden un poco dirigir este tipo de rituales. Aquí quizás pues son gente que a lo mejor fueron sacados cuando eran muy jóvenes, cuando, no sé. Es decir, que aquí también se habla un poco una serie de cuestiones pues ya que entran dentro de lo que es lo interpretativo. Y como les comentaba antes, aunque es verdad que esta es el individuo 2, que es aquella mujer de ascendencia prehispánica, pues vemos que hay una serie de elementos que nos hablan de culto cristiano incluso, ¿no? Aquí vemos que justo aquí en su tórax pues nos aparece una medalla, que es una medalla franciscana, en una cara tiene la Inmaculada Concepción y en otra San Francisco, y bueno, y la moneda esa que les comentaba antes. Es curiosa la presencia, bueno, muy significativa la presencia de esta medalla, porque en 1520, muy cerca donde está el yacimiento de Finca Clavijo, se construyó el convento franciscano de San Francisco de Padua, y que además era el encargado de un poco de evangelizar la zona noroeste de Gran Canaria. Este convento pues está desaparecido, aunque más o menos se conoce la zona donde pudo estar, así que no es raro que esta persona pues obtuviera esta medalla pues por parte de los monjes de este convento. Aquí, claro, aquí entra también otra serie de cuestiones que entran también dentro del interpretativo, pero que son interesantes. Esta persona lleva esa medalla porque era una cristiana desde antes, desde siempre. Es una medalla que recibe pues, en determinado momento porque estaba en proceso de cristianización, o es quizás un elemento que ella llevaba porque le parecía bonito, o quizás porque le facilitaba enmascarar su otra religión de cara a la sociedad. Aunque son esclavos, pues esta gente intentaba pues integrarse de la mejor manera posible en la sociedad, y quizás pues si es acusada de ser pues, musulmana, pues quizás esa medalla le pudo servir como enmascaramiento, ¿no? Entonces, bueno, quizás este elemento pueda interpretarse como un argumento para descartar la influencia islámica o no, ¿no? Es una cuestión que tenemos que seguir debatiendo. Y bueno, y otro aspecto muy interesante del cementerio de Finca Clavijo es que dos de las mujeres que también están enterradas aquí, otros dos individuos, el 3 y el 7, tenían cuentas de collar de vidrio, de colores, estas que ven aquí, tan bonitas, que son además unas cuentas de collar que vienen de África. Son unas cuentas que eran muy populares en el África occidental, y que aparecen también en otros cementerios de esclavos africanos en el Caribe y en América. Y aquí en Finca Clavijo nos encontramos dos individuos con estas cuentas de collar. De hecho, es probable que estas cuentas sean, en el caso de Finca Clavijo, el lugar donde estas cuentas aparecen más antiguas fuera de África, fuera de lo que es el continente africano. Y esto también nos está hablando de una influencia africana en el cementerio, es decir, hay aspectos que nos están hablando de una tradición africana. Esta gente tenía elementos culturales africanos latentes en su vida cotidiana, porque estas cuentas de collar además tienen un mensaje, son cuentas a las que son muy valoradas porque son símbolos de estatus, de poder, etc. Sobre todo las de color azul. Y aquí, como les comentaba, pues el individuo 7 no pudimos extraer el ADN, no estaba conservado, pero el individuo 3 tiene un haplogrupo, el R0, que aunque es de origen morisco, de norteafricano, también está presente en el África subsahariana. Así que, bueno, no sabemos si esta mujer realmente pues, era negra o era morisca. Pero bueno, en cualquier caso, son una serie de elementos que están presentes en el África subsahariana.
Y otra serie de elementos también muy interesantes es que los individuos, aunque la mayoría son mujeres, pero también había algún hombre, pues tenían elementos de adorno. Y esto también pues nos parece muy interesante porque cuando la gente, estamos acostumbrados a hablar de los esclavos de Gran Canaria como mera fuerza de trabajo y poco sabemos sobre su vida cotidiana, sobre su identidad. Y estos elementos de adorno pues como que nos ayudan a humanizarlos, a personalizarlos, ¿no? Son como expresiones de esa individualidad que ellos tuvieron que tener en su vida. Y bueno, un poco pues como que nos permiten ponerles unas caras más allá de los números que tenemos en los registros de ventas de esclavos, etc. Aunque es verdad que en la documentación histórica también aparecen aspectos muy interesantes, muy significativos acerca de cómo eran estas personas. Así que bueno, ¿qué es Finca Clavijo? Pues podemos decir que es un cementerio multiétnico donde aparecen pues, personas con diferentes orígenes, donde tenemos una práctica funeraria singular, donde tenemos un patrón de actividad física muy importante y donde se dan elementos sincréticos, que nos están hablando de elementos cristianos, elementos africanos y también posiblemente elementos pues, islámicos. Y que en todo caso pues, seguramente pues, son expresiones que nos están hablando de una población marginal dentro de la sociedad colonial canaria que se está formando en el siglo XVI y que nosotros pues planteamos que son los esclavos de la industria azucarera que se forma en esa época, ¿no? En el caso de Gran Canaria, pues durante finales del siglo XV y sobre todo del siglo XVI, pues vienen muchas personas trasladadas forzosamente desde el norte de África y que llegan pues a trabajar como mano de obra a los ingenios azucareros. Esto es un fenómeno que vive su mayor desarrollo en lo que es el Caribe y América, donde para mantener unos bajos índices para que les salga barato plantar la caña dulce y tener unos grandes beneficios, pues envían a muchos esclavos para allá. Además envían a esclavos africanos porque son gentes que ya están acostumbradas al ambiente tropical, son además personas que ya conocen la agricultura, la ganadería, están acostumbradas a ese tipo de trabajo y además pues van demostrando que tienen unos índices de mortalidad muy bajos en el Caribe. En el caso de Canarias, pues claro, la población aborigen que quedaba no era suficientemente importante como para poder satisfacer las demandas de mano de obra que exigían los ingenios de azúcar. Así que ya desde finales del siglo XV pues comienzan a venir esclavos africanos. Y el caso es que este fenómeno, el traslado forzoso de esas personas desde África a América, primero a Canarias y América y al Caribe, pues se conoce como la diáspora africana y se calcula que entre el siglo XVI y el siglo XIX pues los europeos se llevaron de África en torno a 12 millones de personas, que es una cifra, como pueden comprobar ustedes, increíble, ¿no? Se trata de uno de los genocidios más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Y que es un fenómeno que además pues, es de los más característicos de lo que conocemos como el mundo atlántico, ¿no? Que es ese nuevo mundo que se crea a partir de la colonización de América y del desarrollo del capitalismo mundial. Y aquí, en el caso de Canarias, esa influencia africana, que por ejemplo en Las Palmas creo que en el siglo XVI era el 12% de la población africana de esclava, va disminuyendo, pues, aparte porque ya con la caída sobre todo de la importancia de la industria azucarera, pues no hace falta tantos esclavos, la influencia del cristianismo, esta gente pues también se va adaptando a la sociedad, se encuentra que ellos pues ya están viviendo aquí y lo que intenta es integrarse a la nueva sociedad y aquellos elementos que son más diferentes pues se van perdiendo, pues quizás pues eso, para poder adaptarse mejor a la nueva cultura donde están, al nuevo lugar donde están. Y también pues el aislamiento cultural. Como ustedes saben, pues Canarias ha vivido pues en cierta medida a partir de esa época pues un poco de espaldas a África, ¿no? Que bueno, eso también en algunas cuestiones es discutible, pero es verdad que ya pues se fue perdiendo esa
ese contacto tan fuerte que hubo en los primeros momentos de la sociedad de la época colonial canaria. Y de hecho eso también lo vemos en los estudios genéticos. Aquí pues tenemos un estudio, bueno, un estudio que se hizo en yacimientos del siglo XVII y XVIII en Canarias, en comparación con la población actual canaria. Y lo que se hizo fue ver cómo los genes de origen europeo, los genes de origen aborigen y africano, pues han evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, si se fijan, aquí están los hombres y las mujeres. En el caso de los genes europeos en hombres, pues se produjo un aumento del 63% al 83%. En los aborígenes hubo un descenso desde el siglo XVIII hasta ahora, del 31 al 17. Y en el caso del africano, de los genes subsaharianos, sin negros, el descenso es muy importante, del 6%, nunca fue importante, pero hubo, al 1%. Y en el caso de las mujeres, pues fíjense también que en el caso de los europeos se aumentó del 48% al 55%, en los aborígenes aumentó también del 40 al 42%, sí, de la población actual canaria, el 42% de las mujeres pues tienen ascendencia prehispánica, bueno, de toda la población, digo, y en el caso de los subsaharianos, fíjense, hay un descenso del 12% al 3%. Es decir, que la población subsahariana en Canarias decreció de manera significativa ya desde el siglo XVII y XVIII hasta la actualidad. Bueno, y está claro que para entender Finca Clavijo hay que entender que fue Gran Canaria a principios del siglo XVI por el tema de la industria del azúcar, ¿no? En los primeros años durante todo el siglo XVI, uno de los pilares de la economía canaria fue la explotación de la caña de azúcar, y en la zona de la comarca de la dehesa de Tanaragalda, donde está situado Finca Clavijo, pues aparecieron una gran cantidad de ingenios de azúcar que fueron, pues, desde finales del siglo XV fueron instalados, y sobre todo en el siglo XVI, con incluso pues instalaciones de ingenios por parte de los genoveses, como el Cairasco, los Riverol, etc. De hecho, aquí vemos pues una serie de ingenios muy importantes, los más importantes de la zona noroeste de Gran Canaria, que, bueno, aquí está el ingenio de Galda, el ingenio de Guadalupe, el ingenio de Guía, de Moya, etc. El Lagaete. Vamos terminando, ya me están mandando ahora. Bueno, aquí tenemos una serie de imágenes de la reconstrucción de lo que es el ingenio de Agaete, que, como saben ustedes, pues es el ingenio que funda Alonso de Lugo y que luego vende para financiar la conquista de Lanzarote, de Tenerife y La Palma. Y aquí además pues ven una serie de restos bastante alterados que aparecieron de un ingenio de azúcar también del siglo XVI, que además funcionó durante un corto periodo de tiempo, que ha aparecido hace unos pocos meses en Guía, cerca del casco de Guía, donde está la nueva universidad. Y fíjense qué cosa más bonita esta, que es una figura, un fragmento de figurilla con rostro humano, con rasgos negroides. Esta figurilla apareció en el ingenio de azúcar de Agaete. Fíjense qué interesante es, porque estamos viendo una manifestación de las personas que vivieron y trabajaron allí, en este caso en el ingenio de Agaete. Aquí simplemente por ponerles una idea, aquí pues tenemos la localización del cementerio de Finca Clavijo, y el ingenio pues recién descubierto en Guía, ¿no? Ese que veíamos en la foto antes, está sobre esta zona. Es verdad que no tenemos pruebas, y seguramente no tiene nada que ver la población de Finca Clavijo con este cementerio, pero fíjense que solo distan 800 metros entre unos y otros. Lo que sí es interesante es que nos está poniendo en un contexto donde vemos cementerios con esclavos y vemos ingenios de azúcar, y además una ciudad, Santa María de Guía, que se desarrolla sobre todo a partir de la creación de los ingenios de azúcar que se colocan en esta ciudad. Así que bueno, a modo de conclusión, simplemente pues, quisiera incidir en eso, que tenemos una serie de restos humanos con un patrón de actividad física muy significativo, unos linajes de ADN mitocondrial de poblaciones que fueron objeto de esclavización
y que vinieron como esclavos a Canarias, tanto del norte de África como subsahariano. Las evidencias de que algunos de estos individuos nacieron fuera de Gran Canaria y de una práctica funeraria inusual con elementos sincréticos que nos están hablando de diferentes tradiciones que son diferentes a las que por lo menos dieron sepultura a la mayor parte de la población. Y que en todo caso, pues bueno, Fin y Clavijo proporciona un ejemplo muy temprano, quizás el más temprano hasta la fecha, de los cambios radicales que se produjeron en el mundo atlántico con la llegada, con el traslado de personas de África y con la instalación de los ingenios azucareros. Y nada, muchas gracias.